Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta charla. Hoy nos acompaña el arquitecto Nahuel Otero de Santa Rosa La Pampa. Y el enfoque de la charla del día de hoy, o el propósito de la charla del día de hoy, es charlar un rato con Nahuel, que nos cuente cómo es este proceso de que ya casi tiene un año y pico de trabajo con el sistema SIP, pero seguramente tiene un proceso bastante más largo en su cabeza en cuanto a la búsqueda, que se va repitiendo en todas las charlas que estamos teniendo, esto de ir buscando profesionalmente o laboralmente un camino que de repente se ve como enfocado o empieza a encontrar un sentido a partir de esta estructura de colaboración, de equipo de trabajo y obviamente con un sistema el sistema SIP por detrás. Así que nada, bienvenido Nahuel, la verdad que agradecerte la presencia y nada, contanos, me encanta, digamos, yo conozco todo el proceso, pero me encanta que lo compartas con todos nosotros y tu visión es súper enriquecedora para quienes están escuchando. Bueno, buenas. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Impecable. Bueno, sí, como vos comentás, sos actor y partícipe importante en todo porque has acompañado todo el proceso desde el vamos en lo que tiene que ver con nuestros inicios con el SIP. Me quiero presentar, Nahuel Otero, arquitecto de Santa Rosa La Pampa. Y soy parte del estudio Altus Arquitectura, donde tenemos un enfoque de diseño que nosotros decimos y hacemos arquitectura para personas, digamos. Cuando lo planteamos en un principio decíamos hace falta explicar, no hace falta explicar. Con el tiempo nos dimos cuenta que era correcto, que tiene que ver con hacer arquitectura personalizada o humana o única, no única por fantástica, sino porque tenga un contenido que digamos, esta es mi casa y no es la casa de alguien más, ¿no? Sea por el lugar, por el sitio, por la persona, por hábitos, costumbres o cosas que traen desde atrás, ¿no? Entonces, siempre el estudio tuvo un componente de una búsqueda proyectual muy fuerte, muy marcada, o por lo menos experimental, de poder ir renovándonos, ir cambiando o creciendo en las formas en que hacemos las cosas, ¿no? Y les quería mostrar uno de nuestros proyectos que en realidad fue el puntapié para llegar al SIP, porque fue nuestro primer experimento con la construcción con madera, ¿no? Esto está construido en Chile en realidad y es un refugio de montaña que está construido con balloon frame, construcción tradicional de madera, con entramados, pero está separado del suelo. Es una cabaña que en su estructura y en su diseño es bastante simple, diría. Es un entrepiso con una cama matrimonial en la planta alta. Está completamente recubierto con madera en el exterior, protegida. Aberturas de PVC con DBH para protegernos de los climas, que, bueno, gran parte del año está nevado, ¿no? Un gran ventanal que mira al norte hacia uno de los volcanes que hay en la zona. Y el interior, que estaba también revestido completamente con madera, ¿no? Acá no había otra forma de construir. No había otra forma de construir, entonces la propia localización del sitio nos llevó a ese sistema constructivo, ¿no? Una empresa constructora de la región, hicimos contacto, evaluamos el sistema, conocimos, empezamos a proyectar y proponer una casa que estaba separada del suelo, que tocaba unos pequeños puntos con unas columnitas de hormigón y bueno, y nos dio otras libertades proyectuales, pero sobre todo yo lo que rescato de la casa, más allá del ensayo de arquitectura, de algo mínimo, muy chiquitito, que es un refugio, que después es un tema que vamos a abordar más adelante también en el estudio y en todo lo que venía contado también, fue el contacto con la madera y en la vivencia. No es lo mismo caminar una casa de construcción tradicional a una casa construida con madera. Eso y se siente en los pisos, se siente en el olor de cuando entras,
en la calidez de los materiales, es otra la sensación. Y, y bueno, quedamos muy, muy contentos, muy conformes, esta casa en particular, y siempre yo creo que de alguna manera es medio, no sé si obvio, pero para hacer unos experimentos medio raros hace falta un cliente de mucha confianza, ¿no? En este caso era mi señora madre, de a quien más clienta, y bueno, quedamos súper contentos con el producto, con la idea, con el lugar, con el sitio, un montón de cosas, un montón de condimentos, ¿no? Pero el sistema constructivo no era y no es algo menor. Y se nos plantea el dilema de volver a construir, pero en La Pampa, en Santa Rosa, Argentina, rodeados de construcción tradicional, con una industria maderera poco desarrollada en nuestra región, y bueno, la cuestión de la construcción tradicional directamente no era una alternativa o no era una opción. Nuevamente, la clienta, ingeniera civil, ya había pasado por un montón de obras. Lo primero que me dijo fue: no quiero revoques, no quiero carpetas, no quiero albañiles que anden dando vueltas, nada de llevar bolsas de cemento, que la arena y demás. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a buscar alternativas, ¿no? Alternativas constructivas que sean viables para llevar adelante la idea. Ya sabíamos que, bueno, todo esto, que la madera funciona, de que sirve, de que la casa no se nos va a prender fuego, ¿no? Que es uno de los grandes mitos cuando se habla de la construcción con madera, entre otros tantos, ¿no? Pero de hecho queríamos el fuego dentro de la casa porque traíamos la carga emocional de esa cabañita o ese refugio que tenía su propia salamandra y que la queríamos volver a repetir. Y entrar y caminar en patas sobre la madera, digamos, es otra cosa. Entonces, bueno, así buscando llegamos al sistema SIP, que algo había leído con anterioridad, anduvimos indagando y bueno, los beneficios, no voy a adentrarme mucho en los beneficios del SIP, ¿no? Pero sobre todo en el caso nuestro puntual, lo que más nos interesaba, nos gustaba, es esta cuestión del servicio que tiene que ver con poder panelizar el proyecto, ¿no? Que es un sistema abierto que permite diseñar, digamos, que no tenés que cerrarte a cuestiones o lo que proyectes no es tan complejo de ejecutar, digamos, que te vas a pasar 5 millones de años haciendo un proyecto para poder ejecutarlo, porque tenés que detallarte cada una de las caritas de las uniones, los encuentros y demás, ¿no? Entonces, bueno, tomada la decisión, encaramos el primer proyecto en SIP del estudio en Santa Rosa, La Pampa, y empezamos a elaborar sobre la propuesta. Yo inicié la charla, la inicio contando la impronta del estudio porque, bueno, cuando vemos la planta de la casa, digamos, ya se ve que tenía unas cosas medio raras, ¿no? Que es esta búsqueda proyectual de decir, bueno, estamos haciendo arquitectura, ¿no? Y bueno, y a la vez pusimos a prueba el sistema constructivo a nivel proyectual. Que se adapta a cualquier tipo de arquitectura. Sí. Te invita a repensar. Es un proceso que tenés que cambiar un montón de cosas de cómo hacerlas, digamos, pero no tiene límites, digamos. Y bueno, y ahí está la planta de la casa que la hicimos alrededor de los árboles existentes que había en ese terreno. Tenía unos retoños de Caldén, que son árboles nativos, característicos de la región, que tardan mucho tiempo en nacer y en crecer, que son difíciles de trasplantar. Y bueno, teníamos esos retoños que los queríamos conservar. Y bueno, entonces planteamos la casa en relación a los árboles que había, mirando las orientaciones, con protecciones solares. Y está planteada como un recorrido la casa, entonces tiene múltiples espacios o estancias que se van descubriendo a medida que la transitas o la recorres. La solución para el sistema constructivo en este caso fue una cama metálica que perforábamos la superficie del terreno en muy pocos puntos o lugares y ya empezábamos con el herrero a trabajar al milímetro para recibir el SIP, ¿no?
Ya desde esta etapa era raro verlo así, es distinto, completamente diferente, y bueno, ya pasaba que la gente miraba así, ¿qué están haciendo acá? Porque aparte los albañiles nomás que empezaron a laburar, armar las fundaciones, se reían que decían que parecían topos, porque estaban haciendo pocitos por acá, por allá, y bueno, ya fue la primera parte, replantear todas las instalaciones, dejar prevista la estructura para preparar el SIP. Ahí estamos cuando ni bien habían llegado los paneles haciendo las pruebas de resistencia, todo un mundo nuevo de decir, bueno, cuánto aguanta, cuánto resiste. Ese perro estaba ahí, lo subí para hacerlo de carga viva de la losa y, y bueno, ya nos metimos de lleno a laburar en un proceso bastante rápido. En aquel momento Guille nos ayudó con mano de obra capacitada, digamos, Alexis vino a darnos una mano. Con mucha experiencia, mucha buena onda, y empezamos a formar la primera cuadrilla de SIP, una pareja de constructores que habían trabajado juntos durante mucho tiempo en la construcción tradicional y bueno, estaban interesados y les gustaba o les copaba el desafío de meterse a hacer carpintería, decían ellos, ¿no? Y bueno, ahí está nuestro primer panel, la primera esquina, fue un momento muy lindo porque ahí empezás a ver realmente la fuerza que va tomando el sistema solo con armar la esquina, ¿no? Y bueno, nada, cuando armás las esquinas y ni te cuento cuando clavas el techo, ya es una cosa que, bueno, ahí empieza a aparecer la casa ya alrededor de los caldenes y ya se ven ahí unas cositas colgadas que, bueno, empezamos a probar estas cuestiones estructurales con los aleros. Esa es una saliente que contiene una ventana que está completamente colgada de la pared, que a su vez no tiene ningún muro perpendicular que lo esté teniendo, más que estar atado con el techo, y unos tornillos que están atornillados a el marco de la ventana que sale hacia afuera. Yo cuando veía esas cosas y la resistencia que no lo usábamos de escalera o paso intermedio para subir al techo, y ahí se iba forrando la casa. A esta altura, yo le cuento a todos, porque digamos, yo era vivía este proceso casi minuto a minuto, con las fotos, con los llamados, con toda la información que venía. Digamos, a esta altura del partido, yo lo voy a decir en estos términos, porque me voy a pegar a una palabra que usaste al principio de la charla. Vos al principio dijiste, estábamos buscando alternativas. Para esta instancia, la alternativa ya se había convertido en una decisión de permanente, porque a esta altura del partido ya, digamos, el sistema ya era como parte del futuro, ¿no? Digamos, transformar una alternativa, una búsqueda de una alternativa en un ejercicio permanente de construcción. Sí, sí, es una invitación, como te decía, digamos, es difícil explicar qué quiere decir repensar o qué hay que cambiar de hacer, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con procesos de cómo encarar ciertas situaciones, de cómo plantearte ante otras personas, cómo bajar eso a la gente que está laburando con vos o mismo los constructores, ¿no? Pero es una sinergia linda, es interesante porque sobre todo cuando esto empieza a andar, a caminar, el sistema tiene algo muy grato que es que muy rápido vemos los avances, ¿no? Es mucho más gratificante, mucho más satisfactorio, es como que desde el punto de vista del constructor yo creo que dignifica la tarea también, ¿no? Ni hablemos de sacar el agua de la construcción, y estoy hablando de mezclas, de hormigones y del frío y de las heladas y demás, ¿no? Por un momento olvidémonos de todo eso, sino la tarea de decir de que en lo que podés, o en la construcción tradicional lo haces en un año, acá a veces en la mitad del tiempo o menos, lo tenés armado, y bueno, fue lo que pasó acá en la casa, ¿no? Es como que todo fue muy rápido y muy gratificante, ¿no? Muy lindo el proceso, pero bueno, eso de aprender constantemente, de cambiar, de ver, de averiguar, de llamar por teléfono todo el tiempo, como que es nuevo, ¿no? Es nuevo y te obliga, digamos, a salir de la zona de confort para empezar a indagar todas estas cuestiones ahí. Están viendo
las fotos de los interiores, por ejemplo, ¿no? De decir cómo pego este piso con esto coso, o la terminación de los paneles llanes y si la pintura antes, la pintura después, o qué tipo de pintura, o las terminaciones de los hilos rasos y demás. Y bueno, después ahí ya pueden ver algunas fotitos de la casa más terminada, ¿no? Con este tipo de terminaciones que ofrece la construcción en seco, ¿no? Que tienen otro tipo de detalle, que permiten jugar un poquito más con la calidad de la terminación estética. Ahí se ve el gran ventanal que está colgado también colgado de la pared, literal. Yo muchas veces había pensado, digo, si tuviese que hacer esto con hormigón, tengo que encofrar no sé qué cosa y dejarlo 30 días y desencofrarlo y después recuadrarlo probablemente bueno, y encima me va a pasar un frío. ¿Y Las últimas fotos de Sí. cómo es, ya que digamos que conoces y tenés relación con el usuario, cómo fue, digamos, porque esta casa tiene cierto tiempo, cómo fue no solamente la pandemia, sino que cómo fue el invierno, el verano, cómo fue la aclimatación a la casa posterior? La casa, el invierno, porque nos agarró la primera, sí, una buena parte del inicio de la pandemia ya con la casa empezando, porque arrancamos, si no me equivoco, creo que un 14 de enero, me parece. Y no sé si fueron 5 meses cuando ya se mudó adentro, porque vino toda esta cuestión de la pandemia y bueno, estaba apurada por meterse y, y bueno, nos agarró con el invierno en la casa y bueno, anduvo bárbaro, los calefactores al mínimo, eso es otra cosa también que estaba pensado, habíamos propuesto hacer una losa radiante, o sea, radiadores para la casa, la mitad del proceso, por cuestiones de presupuesto, decidimos cambiar, teníamos la casa levantada del piso, vino un día el gasista, tiró todos los caños y el otro día ya teníamos los calefactores funcionando, casi así fue, porque fue muy de un día para el otro y, y anduvo bárbaro. Respecto a las protecciones, funcionaron bien. Sí es cambiar esta lógica de pensar en este caso, por ejemplo, cuánto sol dejamos entrar adentro de la casa. Por eso, y esto estoy hablando en verano, ¿no? Sobre todo en climas con mucha variación térmica como nuestra zona, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar porque el proceso te obliga también. Digamos, a mí me gusta porque por un lado te pone en el centro de la escena como técnico, como profesional, mucho más en el centro de la escena, porque estás a cargo o digamos, sí, estás más a cargo de la toma de decisiones, pero la toma de decisiones que vos tomás se ejecutan y son como vos los pensaste, o sea, no hay fallas por el material, por ejemplo. No tenés problemas por mala ejecución de lo que sea que fuere, ¿no? Por puentes térmicos, por malas dosificaciones de mezcla o ese tipo de cuestiones o fallas en los suelos, porque ni siquiera, digamos... Calidad de áridos o alguna de las patologías correcto. típicas. Sí, entonces es mucho más técnico, digamos, y te obliga a pensar mucho más las decisiones, digamos, bueno, yo tengo, particularmente como vos me conocés, digamos, soy bastante obse con un montón de cuestiones bueno, si habremos dibujado detalles de zinguería, ¿no? Correcto, también aprender a hacer detalles de zinguería, ¿no? Ya fuimos como con 3 o 4 del estudio a la plegadora a decir, bueno, plegame un cosito, cómo se hace, las medidas, los anchos, los largos, qué podés hacer, qué no, y qué sé yo, y bueno, es todo un aprender. Y bueno, y esto nos llevó también en realidad no es que nos lleva el SIP en sí, pero el SIP lo hace posible, pensar el proyectar versus el construir, ¿no? Porque como estudio de arquitectura y cuando querés hacer proyectos, después se tienen que construir los proyectos. Y más si querés hacer arquitectura, arquitectura entendida con un fin, digamos, más bien de lo que sea, de contenido de arquitectura, sea con el enfoque que sea. No me gustaría mencionar la palabra estética porque no creo que pase por ese lado, sino por el contenido de la arquitectura que tenga un valor.
digamos, mucho tiene que ver con el proceso de construcción de eso, ¿no? De los materiales, del ir y venir con los constructores, y hasta las terminaciones, ¿no? Y bueno, y el SIP nos pareció que era mucho más viable para lograr construir, para lograr construir lo proyectado, porque, porque están más al alcance de la mano, son procesos más cortos, que no implican relaciones tan desgastantes por un lado, que son más fáciles de planificar porque tenemos mucha menor cantidad de rubros, porque hay rubros muy complejos que se sacan afuera, como son lo que vos dijiste, los áridos, por ejemplo, o las cuestiones que tienen que ver con los hormigones y demás. Entonces, bueno, fue el pie para poder empezar a pensar y a crear la constructora, digamos, que dijimos, si queremos trabajar con el SIP en nuestra región y de alguna manera empezar a abrir camino, tenemos que poder instalarlo el SIP, porque aún no había mano de obra capacitada más que la que estaba trabajando con nosotros, entonces fue una necesidad y una voluntad también, ¿no? Entonces, como que una cosa nos fue llevando a la otra y empezamos a pensarnos también como una constructora para poder darle forma a esas cosas que empezaban a estos proyectos, en realidad, ¿no? Construir los proyectos. Ahí estoy mostrando una de las primeras obras que construimos. Sí. Ahí digamos, te interrumpo un segundito, digamos, de esto que te decía hace un ratito, digamos, a la mayoría de los casos, quienes prueban los paneles o quienes empiezan a pensar la arquitectura o la construcción a través de paneles, terminan transformando lo que inicialmente era una alternativa en una estructura permanente, porque se sobreentiende cuando uno usa el sistema que uno juega con más cartas, ¿no? Juega con un montón de más cartas, con cartas nuevas, con algo más viable, más sustentable desde todo punto de vista, desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista de la constructora. Me parece que es un todo que te permite, digamos, tener una visión mucho más completa de lo que es el proyecto y la construcción. Sí, correcto. Y de hecho, no lo habíamos, digamos, nunca quisimos meternos en una cosa así en la construcción tradicional. No fue nunca un interés y, bueno, hasta el momento siempre nos habíamos limitado a mejorar la calidad o la forma del servicio de la dirección técnica de nuestros proyectos, pero sin tener, digamos, una estructura del otro lado que responda técnicamente como debe a la dirección técnica, ¿no? Termina siendo un juego bastante complejo de la dirección técnica, que no es solo la tarea que haces, porque en realidad se empiezan a mezclar un montón de roles y vos tenés que capacitar al propietario para que logre hacer esa obra por administración, ¿no? Que es lo que hacen cuando te contratan como director técnico, ¿no? Pero no haces solamente el rol de director técnico porque, queriendo o no, de alguna manera terminás atado a los constructores que vos te gustaría que estén para que las obras se ejecuten como sean, ¿no? Como tienen que ser. Y bueno, por un montón de cuestiones, porque en eso estamos muy alineados dentro del estudio en querer y pretender hacer las cosas bien y correctamente, y eso hablo de no solo una cuestión ética, sino también una cuestión legal. Nunca tuvimos empleados o subcontratos a nuestro nombre en la construcción tradicional. Siempre fueron administraciones donde el propietario contrata, pero tenés que hacer ese doble juego de pautar muy bien las relaciones para que las cosas salgan bien, y aún así no salen bien, o no siempre salen bien, porque son procesos muy largos, como te digo, ya te digo, una casa de, no sé, 8 meses por lo menos, sea lo que sea que estés construyendo. Y después la previsión o la falta o que es más compleja la planificación de una obra de construcción tradicional, ¿no? Y bueno, ahí vemos una de las fotos, por ejemplo, esta cuestión del kit, por ejemplo, es fundamental, es clave saber que vos podés construir la cáscara de tu construcción, que te viene empaquetada y lista, y no te va a faltar nada, digamos, ¿no? Y en la construcción tradicional yo creo calidad. Que lo que hay... Bueno, pero en la construcción tradicional lo que hay es un proceso azaroso
de muchas circunstancias, ¿no? Y el tiempo hace que ese azar, esa suerte que uno puede tener, porque a veces puede salir redondo, a veces no, hace que la sustentabilidad, o sea, que el proyecto, todo el proceso sea sustentable o no. Entonces, capaz que inicialmente arranca muy bien, pero después, digamos, al durar un año y medio, la cosa se enturbia o la circunstancia de los actores cambia. Entonces, ya al reducir el tiempo a 5 meses, 6 meses, ya ahí hay una diferencia. Y después creo, que esto lo repetimos muchas veces, es que si tenemos nosotros la herramienta de seleccionar mano de obra con un poco más de capacitación, proveedores que buscan la tecnología y la resolución tecnológica y no artesanal, y ese tipo de cosas, configuran después un proceso virtuoso que termina enriqueciendo la solución. Entonces, desde ese lugar, la comparativa es casi imposible, es la artesanalidad absoluta versus un proceso que por lo menos recorre un camino de tecnología o un camino de procesos industriales y de detalles y resoluciones particulares. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Sí, ni hablar. Y bueno, ese fue uno de los cambios también muy, muy claros que no sé si necesariamente tienen que ver con el SIB, ¿no? Pero ser consciente de que uno tiene la facultad o debería tener la facultad de poder decidir con quién va a trabajar, ¿no? Y esto lo pongo en todos los sentidos. Cuando lo pienso, cuando algunas cosas no salen, no funcionan, digo, nadie me ata a esta persona, ¿no? Entonces, poder elegir, poder cambiar. En el caso del SIB, es como vos decís, tecnifica muchísimo la construcción y por ahí digamos, al no depender de 5 personas para llenar una losa también, yo creo que quita un poco esas relaciones tóxicas que hay en la obra durante la construcción, que duran un montón de tiempo, que tienen que ver con unas jerarquías de la construcción tradicional que particularmente no me gustan, no me agradan, ¿no? Pero bueno, sí, es mucho más interesante y tiene que ver mucho más con las personas, que es también una de las cosas que me parecía importante traer a la realidad en la charla, ¿no? Por eso va a haber muchas fotos de personas, porque en definitiva empiezan a cambiar las personas también, ¿no? Y se empiezan a comprometer y a comprar la idea de decir, bueno, esto está bien, ¿no? Ahí está otra vez Néstor con Gustavo en esa obra levantando ya el cierre en esa lateral. Ahí vamos a ver una foto de adentro. En ese caso usamos un piso de panel sí, porque es una construcción arriba de una casa existente, una casa muy vieja, entonces teníamos que darle un nivel y nivelarlo era un montón de carga para un contrapiso, así que se usó un piso de panelería SIP y los muros laterales. Martín también ahí lo vende también Martín es mi socio, también Martín hizo un proceso, digamos, fue acompañando el proceso porque el inspector de obras y siempre metido en la construcción tradicional y hizo un proceso de cambio, de aprender, de conocer el sistema y acompañar, que hizo que nos vayamos alineando y entendiendo y buscándole las formas para ir encontrando el camino en sí. Esta charla me ha llevado a hacer un poco un retroceso, ¿no? Del proceso. Es como, al principio estaba con dudas sobre cómo encararlo y después digo, la experiencia está en definitiva es contar qué fue lo que hicimos, ¿no? Y bueno, y no me parecía menor empezar a meter estas cosas dentro de la charla, que tiene que ver con que me encontré en el teléfono con un montón de fotos de herramientas, de fotos de las potencias de las cosas, de las marcas, que decir si esta o la otra, si sirve, bueno, muchas, yo puse 4 acá, pero muchas, y empecé a aprender de cosas que ni sabía que existían, o cuando me iban a preguntar esto o aquello, ¿no? Entonces empezás a entrar en otra cosa, porque estas cuestiones de las herramientas también hacen al sistema, ¿no? Hacen a las terminaciones, hacen a los detalles, hacen a una correcta unión de una cinguería, ¿no? Una chapa, o colocar un revestimiento sabiendo la diferencia entre un tornillo y otro. En el principio de la charla, cuando estábamos construyendo la casa, sí veía que en mi teléfono tenía un montón de fotos de tornillos.
Ahora ya acá tenía un montón de fotos de herramientas, que bueno, creo que fue cambiando la cosa, ¿no? Ya no tenía tantas fotos de tornillo que bueno, eso está bueno, sí. Al principio también me pasó eso una vez, nos quedamos sin los HBS, Entonces, son los tornillos de Rotoblas, que son, sí, para uniones en T o en L entre panelería. Lo salí a buscar acá, encontré unos tornillos que parecían para, no sé, para mí eran para una tranquera. No había forma de meter esos tornillos. Encima salían, no sé, como 50 mangos cada uno. Bueno, los traje, así como los traje a la hora, los tuve que devolver. Y bueno, y a esperar la cajita que venga para reponer. sí, Siguiendo con el récord. uno tiene, ahí te digo, revisa a veces las fotos y tiene dibujo de pliegue de cinguería, tipo de tornillo, manera de encastres, digamos, empieza, y lo que te pasa también es que empezás a discutir con los participantes de la obra mejores soluciones, nuevas maneras, mejores maneras. Entonces, de repente a mí me pasa acá en la zona que hay plegadores bueno, que toda la vida hacen lo mismo, ¿no? Entonces me dice, no, pero ¿sabes qué? La máquina tiene la posibilidad de hacerle la orejita lista para después plegar. Entonces nos enteramos que las máquinas de plegadores tienen una manera en la cual marcan la chapa para uno después darle el pliegue final, cosa que no usaban hasta el momento porque nadie se los pedía, porque no estaba dentro Sí. del uso. Entonces, son digamos, el conjunto genera todo el tiempo potenciales crecimientos y desarrollos y mejoras, y creo que eso es lo divertido y lo interesante. Sí, tal cual. Nos pasó hace muy poquito que quisimos marcar un aplastado en un detalle constructivo de un plegado y el dibujo tenía un ángulo marcado, que para mí era un aplastado. Cuando fui allá tenía el ángulo exacto dado así. Claro, era un esquinero, no lo podía poner. Y lo tuvimos que aplastar a mano todo. Bueno, ahí una charla para ver cómo hay que dibujar las cositas y qué sé yo. Y bueno, y de a poco vamos yendo todos para la plegadora para aprender, pero bueno, nada, qué sé yo, es también, como te digo, es parte de centrarte en el proceso, ¿no? De ser una parte más protagonista para que las cosas salgan bien, o por lo menos como uno quiere que salgan. A ver, a mí me interesa, digamos, porque todo este proceso que yo, digamos, presencié, te diría, termina dando su concreción final, o por lo menos provisoria final por ahora, digamos, con un diseño y un proyecto de casas móviles o casas tiny house o casas rancho, que nada, a mí me parece súper interesante que nos cuentes, digamos, cómo fue ese despertar y ese proceso. Bien, bueno, retomando el primer proyecto que veíamos del refugio, ya había sido una cosa chiquitita pensada en la cuestión del metro cuadrado, ¿no? De cómo reducir el tamaño o a la mínima expresión, pero a la vez al esencial de que no te falte más nada. Y bueno, nos encontramos en el estudio junto con Dayana y con Martín en ese. Nos encontramos, lo digo porque era una cuestión que dijimos en un momento que andábamos con un montón de cosas, dijimos yo también había pensado esto, pero ya lo vamos a charlar. Y bueno, un día, ahora es el momento, nos sentamos a la mesa y empezamos a bajar ideas de todo esto y a empezar a indagar a partir de tener el SIP sobre la mesa, ¿no? De decir, esto es posible, es viable, y bueno, empezamos a trabajar la idea y ello nos fue llevando de la mano a un montón de otras cosas que tienen que ver con buscar un taller, con empezar a pensar la estructura, la organización, el nombre, ¿no? El formato, la idea, más allá de todo el proyecto en sí. Y hoy estamos en proceso de construcción de esos ranchos que, bueno, fue un gran salto también, fue otro gran desafío de decir, bueno, cuando arrancamos, que lo charlábamos con vos, y sabés que un día que hicimos un Zoom, que dijimos, teníamos todo dibujadito y qué sé yo, y nos dijiste vos un día, bueno, ya está, chicos, dice, ahora hay que empezar con el panel, con empezar a construir, porque no se puede prever más de lo que tienen. Hay que ensuciarse las manos, te dije. Hay que ensuciarse las manos. Así que,
nada, nos tiramos y ahí empezamos a descubrir el mundo de, de la prefabricación, ¿no? Que es otra historia también muy interesante que tiene que ver con mejorar continuamente todos los días o todo el tiempo los procesos que hacemos. No sé cuántas veces hemos cambiado las formas de hacer las cosas y siempre estamos pensando, y ahí sobre todo entra mucho más todavía la cuestión de por un lado la mano de obra, la gente que ejecuta, que yo estoy muy contento y impresionado con los chicos, cómo han aprendido a hacer cosas. Eso también nosotros tuvimos que aprender y entender de que ellos tenían muchas soluciones que nosotros no se nos imaginaban, ¿no? Que no las pensábamos porque por el hecho de estar ahí con el panel. Y por otro lado, la cuestión de la herramienta, ¿no? La herramienta es fundamental, es un aliado más o otro brazo que tiene que estar, y no te das cuenta de lo importante que es hasta que tenés esa cosita que hace no sé qué cosa. Bueno, cuando la tenés y la compraste y la tenés ahí, dijiste, mirá qué importante que era esto, ¿no? Ahí se pueden ver también unas fotitos de cuando levantamos los ranchos, ¿no? Eso era una cosa que fue un momento muy, como con mucha carga emocional, porque personalmente el proyecto en sí de rancho ya lo había arrancado en una tesis de un diplomado en sustentabilidad, donde estaba ensayando unas viviendas modulares para zonas rurales, que en aquel momento era para Steel, ¿no? Entonces yo sí he pasado noches que me acostaba a dormir y pensaba, ¿y cómo podré levantar lo que, viste, si le pongo un gato con no sé qué para subirlo arriba de la grúa, o si no sé qué, esas cosas, viste, que de años, y bueno, y poder lograrlo, poder concretarlo fue una cosa que en un momento me fui, Martín, me fui cuando estaban levantando las grúas, me fui a comprar gaseosa para los chicos, me dice Martín, ¿qué te pasa? ¿Dónde fuiste? Le digo, no, estoy en otra, le digo, Martín, o sea, vos ocupate, yo estoy disfrutando el momento, porque la verdad que estaba como sobrepasado, ¿no? Por todo esto, y bueno, y después también nos obligó, digamos, o nos llevó a concretar esta idea que involucra otra vez a personas, a gente que confía, ¿no? Que confió, que compró esta visión, que está convencido también, ¿no? Que bueno, muchas veces lo decís vos, digamos, no hay que convencer a nadie, sino hay que encontrar a quien tiene la misma visión que uno, ¿no? Las cosas cuando van forzadas no van. Y bueno, y hoy estamos muy cerquita de poder ir a instalar esos ranchos a Pehuenco, que es donde van. Estamos construyendo 3. Ya hicimos una visita al sitio, en unos lugares hermosos, uno en el centro de Pehuenco, ahí cerquita, y otro que está más cerca del mar. Entonces, bueno, ya hemos hecho un montón de ensayos, de pruebas y demás, y estamos ahí muy cerquita de cerrar el proceso, ¿no? Porque lo que queremos hacer es siempre tratar de tener todo ordenadito, todo controlado, y bueno, ahí vamos en el desafío, ¿no? Ahí se puede ver una fotito de Martín con su felicidad en el medio de un médano en Pehuenco. Sí, mira, a mí me toca no solamente, digamos, vivenciar lo que está contando Nahuel, sino que verlo también con otros, digamos, representantes, otros profesionales, partes del equipo, porque ya es un equipo grande, digamos, y entonces ves en Entre Ríos, en Córdoba, en la costa, en Mar del Plata, acá en Villa La Angostura, y todos estos procesos que, como vos dijiste, tienen que ver con gente también, y tienen que ver con un propósito, y tienen que ver con un desarrollo, y con un proceso, y con aprender, y con salir de la zona de confort, y con mente creer que esta vida profesional o vida laboral es un proceso largo, y es un lugar que tiene que ser dinámico, móvil, y que en todo caso no solamente tenemos las herramientas para hacer arquitectura, sino que para cambiar un poco lo que los paneles, en este caso, le pueden brindar al medio ambiente, sino que para también cambiar la vida de las personas y la forma en la cual las personas duermen, se alojan, se vivencian, se comunican, y es todo ese proceso.
Si el otro día charlábamos con un arquitecto que llegábamos a la conclusión, yo en la facultad, conceptos de sustentabilidad y conceptos de transmitancia térmica eran, te diría, clichés en el final de una charla, de una cátedra, digamos, y tuvimos que incorporarlos y cambiar y darnos cuenta de que en realidad hoy ya no hay otro camino, y posiblemente dentro de 10 años el recorrido que se empezó hoy termina con una conclusión distinta. Pero está buenísimo entender de que todos son estructuras colaborativas que tienen que ver con integrarse, con aprender de uno de otro, ver cómo resolvió alguien en un lugar, en otro lugar, y esto es un proceso de aprendizaje. Y está buenísimo que vos lo cuentes, porque aparte, digamos, lo vivenciaste en corto plazo, digamos, ¿no? No es que esto es un proceso de 5 años. Sí, yo ahora pensaba, ¿no? En toda la charla no había dicho o casi no hablé de aislaciones, no hablé de sustentabilidad, no hablé de eficiencia, ¿no? Y está claro que esto atraviesa todo, pero lo bueno es que está tan en el centro que nos ponemos a hablar de otras cosas, ¿no? Ese curso donde arranqué a hacer esta idea de los módulos para zonas rurales en aquel momento era un diplomado en sustentabilidad edilicia, ¿no? Hace poco terminé de hacer el curso de etiquetado de eficiencia energética de viviendas del Programa de Nación. Rancho lo hicimos etiquetar por el Centro Energético de Viviendas en Córdoba. Entonces, está todo atravesado, ¿no? Está todo atravesado por ese eje, por esa mirada. Pero bueno, sí, por ahí uno peca en no mencionar esas cosas porque lo da como tan por sentado, tan por hecho, ¿no? Sí. Dale. No, decime que ibas a comentar. No, es que, por eso te digo, una vez que uno internaliza ya lo que el sistema le da, uno ya pasa a segundo plano. Lo más importante es lo que viene, es lo otro, es lo nuevo, digamos, uno ya sabe que ya cuenta con esto, ¿no? Que es algo que antes uno no podía, que alguien, digamos, uno no podía ponerse a pensar en otras cosas porque apenas podía resolver las que tenía entre manos. Hoy ya resueltas estas situaciones, obviamente detrás del concepto de hacer las cosas bien, con los materiales que corresponden, con las calidades correspondientes de materiales, insumos, procesos de fabricación, etcétera, uno ya directamente da por sentado ciertas cosas y puede concentrarse en las otras, en las que para la profesión, en este caso de arquitectura, suelen ser más enriquecedoras para el cliente. Yo ayer hablaba con las chicas y decía que todavía no sabía cómo de alguna manera finalizar o dar un cierre a la charla, ¿no? Pero pensándolo después hoy, digamos, porque venía haciendo esto, haciendo aquello, qué sé yo, digo, ¿cómo se cierra una charla de este tipo? No es que te la quiera cerrar, pero digo, yo creo que digamos que la charla no sé si tiene un cierre porque en realidad está atravesada por preguntas permanentes, entonces no es un proceso cerrado, primero, eso no es un proceso cerrado, es un montón de cosas que están en funcionamiento y en andamiento, y más bien que como quería dejar eso, primero como que a mí me pasó que el proceso de meterme con el CIP y específicamente, claro, con TAO, es una cuestión de una serie de disparador de preguntas que te hacen moverte de la silla, ¿no? Te hacen repensar las formas en que haces las cosas y te dan ganas de hacer otras que antes no lo pensabas, ¿no? Lo segundo, lo dijiste vos, tiene que ver con los procesos que para mí está muy atado a las personas, ¿no? Y indefectiblemente te lleva a armar equipos, porque estás a la par. Esto es como más, de alguna manera es más horizontal, si se le quiere decir, ¿no? Porque hay mucha información compartida donde es necesario y bueno, y es importante que las personas estén convencidas de lo que están haciendo, pero eso es un proceso natural que se va dando con el tiempo. Lo veo por lo menos en el equipo de gente que se ha empezado a sumar, ¿no? Desde los chicos, desde Martín en el estudio, Diana,
Amparo, Rocío también, ¿no? Néstor, Gustavo, Seba, que se mudó con nosotros al taller para empezar a hacerlo, todo lo que son los muebles de rancho en sí, ¿no? Mauri, el electricista además, y estas cuestiones de apropiación que empezás a ver con lo que están haciendo. Ellos saben que están haciendo algo que está bien, digamos, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. porque aparte eso, o por lo menos nosotros tratamos de que digamos, que se exprese en la forma en que nos relacionamos, ¿no? Eh, Y por último, lo último que es un resultado de todas estas cosas, o es indefectible, digamos que es una de las cosas que veníamos charlando ayer también, esta cuestión del hacer que es necesario, o se hace, se aprende, es algo que para nosotros fue marcante mucho en el proceso porque es necesario dar el salto, ¿no? Es necesario decir, bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo sale. Y una vez que esas preguntas las empezás a responder, van a aparecer otras nuevas, ¿no? Pero eso particularmente es la cosa linda que le veo, o que yo le veo a todo el proceso. Yo noto que he crecido en este año y pico mucho más que lo que crecí en los últimos 3 anteriores, por ejemplo. Y estoy hablando de a nivel personal, a nivel relaciones, a nivel ganas, intereses. A mí me fascina hoy la red que tenemos de poder consultar a cualquier hora a los chicos que están en el grupo. A veces son 10, 12 de la noche y le estoy preguntando cualquier cosa, o dónde compraste aquel detector de humedad el otro día con Francisco, que seguramente va a ver la charla. Y bueno, nada, eso es un gran valor que creo que para mí yo quería resignificar esa cuestión del no es lo mismo que cuando yo te conocí, Guille, y cuando estuvimos esa primera charla en la fábrica, que ya estábamos hablando en aquel momento del CLT y las placas de MGO. Me acuerdo que todavía no tenía nombre, no tenía esa bajada de no es lo mismo, ¿no? Pero ya estaba planteado y más allá de esta cuestión que tenga que ver con decir Tao no es lo mismo que otra cosa, en realidad no es lo mismo. Yo creo que pasa por las relaciones, eso, por cómo plantea los puntos de contacto, los encuentros, los acompañamientos, y darte el empujoncito así como para que digas, bueno, largate, a ver, dale, metele. Así que bueno, sí, es un agradecerte también, un agradecimiento del equipo por todo este barco en el que nos hemos subido y sigue andando, todavía tiene para rato. sí, para darle, nada, vos decías un cierre. En realidad esto justamente lo que no tiene cierre, porque es simplemente, digamos, el inicio digamos, toda salida de la zona de confort en cualquier índole de la vida, digamos, es el inicio de algo. Y lo bueno es que estos procesos son totalmente virtuosos, porque te juntás y te encontrás con gente súper que te enriquece, y sobre todo creo que no estábamos acostumbrados a tener en el rubro de la construcción, o en el rubro inclusive de la arquitectura, digamos, algo fresco, algo que nos proyecte de una manera distinta, en integraciones, en formatos, sin intermediarios innecesarios, digamos, volviendo a florecer un proceso, como en este caso la construcción, que se merece otra visión, otro tiempo, otra calidad de gente. Así que, nada, es el principio. Yo quiero agradecerte no solamente, digamos, obviamente la participación hoy, digamos, de la charla, sino que, digamos, nada, brindarse también es parte del crecimiento, y lo haces vos con todo tu equipo todos los días, y la realidad es un placer poder ir y venir, aprender de ustedes, que sea un ida y vuelta constante. Así que nada, agradecerte no solamente la participación de hoy, sino que el día a día que nos toca vivir a la distancia, porque entre que no estamos cerquita, y que la pandemia, digamos, tampoco en un año nos vimos tantas veces, pero sí sentimos que estamos trabajando como en la misma oficina, y eso es como algo súper súper positivo. Bueno, Guille, muchas gracias por la oportunidad, y sabes que para lo que haga falta acá estamos, y seguramente vamos a seguir en contacto a través de los tantos canales y grupos que hay ya
por todos habrá lados. otras Sí. charlas y otros encuentros. Así que nada, gracias y nos estamos viendo. Chau, chau. Abrazo, Guille.